El eco de nuestras acciones. En el corazón de un valle rodeado de altas montañas, se encontraba San Isidro, un pequeño pueblo donde todos se conocían. En ese lugar de calles empedradas y casas con balcones llenos de flores, vivía un anciano llamado Julián, un hombre solitario que rara vez dirigía la palabra a alguien. Su casa, en las afueras del pueblo, estaba rodeada por un jardín descuidado y un muro de piedra agrietado, reflejo de la distancia que siempre había puesto entre él y los demás. Julián no siempre fue así. En su juventud, había trabajado como carpintero, pero la vida no le fue amable. Perdió a su esposa en un accidente y con el tiempo se convenció de que la soledad era su única compañía confiable. Se volvió huraño, desconfiado y dejó de hablar con los vecinos. Cuando alguien le ofrecía ayuda, la rechazaba con desdén. Cuando un niño lo saludaba, apenas gruñía en respuesta. Y cuando alguien en el pueblo necesitaba algo, él fingía no haberlo escuchado. Con los años la gente dejó de intentarlo. Se convirtió en el viejo Julián, una sombra que pasaba por la plaza sin que nadie lo saludara. Una noche de invierno, una tormenta se desató con una furia jamás vista. El viento rugía entre las montañas, la lluvia caía como si el cielo se estuviera desgarrando, y el río, que normalmente fluía tranquilo por las afueras del pueblo, comenzó a desbordarse. Árboles caídos bloqueaban los caminos, techos volaban por los aires y las calles se llenaban de agua y barro. Julián estaba en su casa cuando escuchó un crujido ensordecedor. Antes de poder reaccionar, una de las vigas principales del techo cedió y una parte de la casa se vino abajo. Intentó moverse, pero una tabla de madera le aprisionó la pierna. El frío se colaba por los agujeros en las paredes y el agua comenzaba a filtrarse. ¡Ayuda!, gritó con todas sus fuerzas, pero la tormenta rugía con tal intensidad que sus palabras se perdían en la oscuridad. Pasaron minutos, luego horas. Nadie llegó. En medio de su desesperación, recordó algo que su madre le decía cuando era niño. La vida es un eco, Julián. Lo que das regresa a ti. Y en ese momento comprendió. Pasó toda su vida alejando a los demás, negando ayuda y evitando la compañía de quienes habrían estado ahí para él si tan solo hubiera abierto su corazón. Ahora, en su hora de necesidad, el eco de su indiferencia le devolvía el mismo vacío que él había sembrado. Desesperado y con el cuerpo adolorido, logró liberarse con esfuerzo y con dificultad salió de las ruinas de su casa. A duras penas llegó al pueblo, donde vio algo que lo dejó sin palabras. Los vecinos trabajaban juntos en la plaza. Pedro, el panadero, repartía pan a quienes habían perdido su comida. Doña Marta, la maestra, abrazaba y tranquilizaba a los niños asustados. Juan, el herrero, ayudaba a reforzar las casas dañadas. Todos se ayudaban unos a otros, sin esperar nada a cambio. Julián se detuvo en la entrada del pueblo, observó cómo se llamaban por sus nombres, cómo se cuidaban, cómo se apoyaban en los momentos difíciles. Pero nadie lo miró, nadie lo llamó, no porque lo odiaran, sino porque simplemente no lo consideraban parte de su comunidad. Durante años, él mismo había construido una barrera invisible que ahora lo dejaba fuera. Esa noche, sin hogar y sin nadie que lo acogiera, se refugió en la iglesia. Dormitó en una esquina fría, sin cobijas ni fuego para calentarse. Pero por primera vez en su vida, no se quejó. En cambio, tomó una decisión. Al amanecer, en lugar de esperar ayuda, se levantó y comenzó a trabajar. Con el poco dinero que tenía, compró madera y empezó a reconstruir su casa. Lo hizo en silencio, sin esperar que alguien se ofreciera a ayudarlo. Pero al ver su esfuerzo, la gente comenzó a notar su presencia. Primero, Pedro el panadero le llevó un poco de pan. Julián, por primera vez en años, agradeció con una leve sonrisa. Luego, doña Marta le ofreció café caliente y una manta. Julián aceptó, sintiendo el calor no solo en su cuerpo, sino en su corazón. Poco a poco, los vecinos comenzaron a confiar en él. Un día, sin que nadie se lo pidiera, ayudó a reforzar el tejado de la escuela. Otro día reparó el puente que llevaba al bosque
y cuando vio a un niño tropezar en la calle, lo levantó en lugar de seguir caminando como solía hacer. Al principio, la gente se sorprendió, pero con el tiempo lo aceptaron. Los años pasaron y el viejo Julián dejó de ser una sombra solitaria. Se convirtió en el abuelo del pueblo, el hombre sabio que todos escuchaban y respetaban. Su taller de carpintería se llenó de niños que lo observaban trabajar, y su casa, que antes estaba vacía, se convirtió en un punto de reunión donde siempre había un banco y una historia para compartir. Cuando finalmente murió, a una edad avanzada, el pueblo entero asistió a su funeral. Hombres, mujeres y niños lloraron su pérdida, y su historia se convirtió en una lección que pasaría de generación en generación. Moraleja: la vida es un eco. Lo que das al mundo regresa a ti de una forma u otra. Si siembras indiferencia, recibirás soledad. Si siembras bondad, cosecharás amor. Julián aprendió esta lección tarde, pero no demasiado tarde, porque siempre hay tiempo para cambiar la historia que dejamos atrás.